Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a ver una aplicación, un programa de aplicación de la distribución chi cuadrada para que vean cómo se utiliza este tipo de distribución. Recordemos que vamos a ver otros tipos de distribuciones de muestreo, tanto chi cuadrada, posteriormente t student y f, distribución de Fisher. Hasta ahora quiero dejar bien en claro por qué hacemos todo esto. Recuerden que tenemos una población que es todo el conjunto, todos los posibles resultados de, pues sí, de una población. Eso es o un conjunto de datos, de todo el conjunto de datos que compone una población. De aquí vamos a tomar una muestra aleatoria, y recordemos que pudiéramos saber lo que es la desviación estándar poblacional, o lo que es la varianza poblacional, o sea, sigma cuadrada, o el valor de mu, que mu es la media poblacional. Pudiera saber que lo sepamos a partir de una población, pero en los procesos por lo general tomamos de esta población, de todo el conjunto de todos esos elementos, tomamos una muestra aleatoria, y de la muestra aleatoria podemos obtener x testada, que es la media muestral, lo que es sigma s cuadrada, que es la varianza muestral, y S que es el valor de la desviación estándar muestral. Pues bueno, este tipo de problema nos va a servir para esto, para de la muestra, mediante este tipo de distribuciones, o sea, por ejemplo, utilizando el teorema del límite central, la distribución chi cuadrada, que lo voy a representar con la letra griega chi cuadrada, ¿sí? T student y F, la distribución F o de Fisher. Pues vamos a tratar a partir de este dato que conozcamos de la muestra, que en la medida de lo posible es lo que sí podemos conocer. O sea, sí podemos calcular la media muestral, la varianza y la desviación estándar muestral a partir de la muestra aleatoria que se tomó de una población, de poblaciones muy grandes, ¿sí? Y entonces este tipo de distribuciones muestrales nos van a servir para que a partir de este tipo de estadísticas, de parámetros estadísticos, podamos estimar en la medida de lo posible, o podamos aproximarnos a los verdaderos o posibles resultados de la desviación estándar poblacional, de la varianza poblacional y de la media poblacional. Es lo que quiere decir, y es una herramienta bastante útil en la inferencia estadística o estadística inferencial. Entonces, que quede claro esta parte. El propósito de que estemos viendo este tipo de distribuciones muestrales es para tratar de describir, tratar de representar los valores de la desviación estándar poblacional, los valores de la varianza poblacional y los valores de la media poblacional a partir de estos parámetros estadísticos muestrales. Ese es el propósito del estudio de este tipo de distribuciones muestrales, ¿sí? Porque pues no es factible, no sería, o a veces hasta imposible, que tuviéramos cálculos exactos de la media, de la desviación estándar y varianza poblacionales, y sería bastante complicado. Entonces nos apoyamos de estas herramientas para tratar de representar a toda una población. Bueno, con base en lo que se dijo en este momento, pues vamos a resolver un problema de distribución chi cuadrada para que noten su utilidad en la solución de este problema. Específicamente chi cuadrada, t-student y la distribución F o Fisher la vamos a utilizar más en la estimación de intervalos de confianza, que es un tema bastante importante. Inclusive pues es una pauta para saber si el tamaño de nuestra muestra elegida es correcta o no, o si nuestro tamaño de muestra realmente es representativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente sí es una muestra
bastante cercana o bastante confiable a lo que nosotros deseamos, a un intervalo de confianza del 90%, del 95%, etcétera. Y más adelante vamos a ver, en la medida de lo posible, prueba de hipótesis, que es bastante importante. Y a manera más o menos, no digo tal cual como prueba de hipótesis, pero vamos a corroborar lo que se nos indica en el siguiente problema. El problema de aplicación es el siguiente y doy lectura. Un fabricante de baterías para automóvil garantiza que su producto durará en promedio 3 años, con una desviación estándar de 1 año. Si 5 de estas baterías tienen duraciones de 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 y 4.2 años, y se hace la siguiente pregunta, ¿el fabricante continuará convencido de que sus baterías tienen una desviación estándar de 1 año con una probabilidad del 95%? Aquí más bien es el intervalo, o que los valores caigan dentro del 95% en la gráfica o en la función de densidad probabilidad chi cuadrada. Supongo que las duraciones de las baterías siguen una distribución normal. Bueno, aquí también con el supuesto que la población pues es normal, o que se comporta de manera normal, o que tiene una distribución normal. Con ese supuesto, ya dijimos anteriormente que hay dos condiciones. Si el tamaño de la muestra aleatoria es menor a 30 componentes o a 30 elementos, pues forzosamente la población tendrá que estar lo más cercana posible a una distribución normal. Pero si tenemos una muestra aleatoria mayor o igual a 30 elementos, pues podremos suponer bien, aunque hay algunos libros que dicen que a partir de 40 elementos que tenemos en nuestra muestra aleatoria, podremos suponer que se comportan de manera normal o que tienen una distribución normal, y que podemos utilizar estas cuatro tipos de distribuciones muestrales. Pues bueno, el día de hoy lo vamos a resolver mediante chi cuadrada. Paso a borrar este esquema sencillo que traté de explicar como manera de introducción. Chi cuadrada también lo podemos calcular de la siguiente manera. Es como si fuese un proceso de estandarización, pasar de las variables aleatorias x o normales, pasarlo a una variable aleatoria chi cuadrada. Así se puede de esa manera. Y chi cuadrada lo podemos calcular de la siguiente manera. Chi cuadrada es igual a la diferencia de n-1 por, si recuerdan la diferencia de n-1 a qué era igual, pues efectivamente a la letra nu, la letra griega nu, que significa el número de grados de libertad, por la varianza muestral entre la varianza poblacional. Si contamos con estos datos, podemos calcular o podemos estandarizar a chi cuadrado. Pues bueno, ¿cuál es el procedimiento aquí? Voy a borrar la parte de arriba, espero que lo hayan anotado. Voy a borrar. Para ello vamos a calcular, bueno, voy a escribir qué significa cada uno de estos términos de aquí. Otra vez lo voy a apuntar acá. Chi cuadrada, la variable aleatoria chi cuadrada es igual a n-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional, donde aquí pues dijimos que es una variable aleatoria chi cuadrada que n-1 pues es igual a nu, y que nu, si recordamos, son los grados de libertad que podemos consultar en la tabla A.5, valores críticos de la distribución chi cuadrada. S cuadrada, recordemos que es la varianza muestral, se escucha el canto de las palomas, y sigma cuadrada pues es la varianza poblacional. Vámonos por partes.
Número 1, si tenemos el valor de lo que es la desviación, perdón, de la varianza poblacional. Un fabricante de baterías para automóvil garantiza que su producto durará en promedio 3 años. Ahí, a partir de una población, él supone, es una suposición del fabricante, quiero aclarar, la suposición del fabricante, a partir de esa población de baterías, él menciona que la media poblacional es igual a 3 años. Él lo supone, es una suposición o es una hipótesis. También menciona que la desviación estándar pues poblacional es igual a 1 año. Si ustedes recuerdan la varianza, pues a qué es igual, o más bien la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? ¿Sí? Pues simplemente para calcular la varianza cuadrada, pues sería igual a pues sí, al valor de la desviación estándar al cuadrado, pues en este caso es igual a 1 año cuadrado. ¿Sí? Ahí está, es igual a 1 año cuadrado. Simplemente para pasar a la varianza población le elevamos al cuadrado la desviación estándar, o multiplicar por sí misma 2 veces. Bueno, después tenemos 5 valores, eligió 5 baterías, por lo tanto el tamaño de la muestra es igual a 5, y por lo tanto los grados de libertad pues van a ser igual a 4. ¿Por qué? 5 menos 1, 4 grados de libertad. ¿Ya les va sonando algo a la tabla A.5? Espero que sí. Tenemos 5 valores. X1, vamos a ponerlo así, es igual a 1.9. Acuérdense, son años. X2 es igual a 2.4 años. X3 es igual a 3 años. X4 es igual a 3.5 años. X5 es igual a 4.2 años. Para llegar a este parámetro estadístico de la varianza muestral, pues necesitamos forzosamente calcular la media muestral, o representada por X testado. Y recuerden, X testado en este caso va a ser igual a X1 más X2 más X3 más X4 más X5, y entre N, el tamaño de la muestra, entre 5. Y esto es igual a ¿cuánto, jóvenes? Bueno, sustituyan nada más los valores. Y el valor efectivamente es igual a 3 años. La media muestral es igual a 3 años. Y aquí en las suposiciones que menciona el fabricante es que la media poblacional, o mu, es igual a 3 años. En teoría aquí coincidieron tanto la media poblacional como la media muestral. Vamos a corroborar si es cierto. Pues bueno, ¿qué falta aquí por calcular? Pues parece que es todo. Ya podemos sustituir para calcular la variable aleatoria h cuadrada. Borro esta parte de aquí, lo que son las definiciones de cada una de las variables, de los parámetros de esta ecuación. Procedo a borrar. Sustituimos valores nada más. Y esto es igual a n-1, dijimos que es 4, por la varianza muestral, que tiene un valor de bueno, no la calculamos, pero no es cosa del otro mundo. La variable muestral es igual, s cuadrada es igual, recuerden, a la sumatoria de i igual a 1 a n valores. En este caso sería x y menos x testada al cuadrado entre n-1, y n-1 es igual a los grados de libertad. Si hacemos toda esta sumatoria, ¿cómo quedaría? Borro esta parte de aquí. Esto es igual a 1.9 menos 3
al cuadrado más 2.4 menos 3 al cuadrado más 3.0 años menos 3 al cuadrado más 3.5 menos 3 al cuadrado más 4.2 menos 3 al cuadrado. Lo voy a poner entre corchetes y todo esto lo voy a dividir entre n-1, en este caso 4. Háganlo en su calculadora, jóvenes. ¿Cuánto les da? Pues da un valor igual a 0.815 años cuadrados, aunque usted no lo crea. Bueno, pues ya tenemos el valor de la varianza muestral, lo sustituimos aquí por 0.815 años cuadrados entre el valor de la varianza poblacional, que en este caso es un año cuadrado. Pues se cancelan las unidades de años cuadrados, ¿sí? Y obtenemos un valor de chi de 3.26. Bueno, ahora vamos a corroborar si este valor está entre el 95% de los valores de chi cuadrada. Si está dentro de ese intervalo de valores de chi cuadrado el 95%, la suposición o la hipótesis que realizó el fabricante con respecto a sus baterías será correcta. Y esa es una aplicación de este tipo de distribuciones. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a poner la gráfica. Fx recuerden que la función de densidad de probabilidad de la distribución de probabilidad chi cuadrada pues es asimétrica con un sesgo positivo hacia la derecha. Aquí nos indica que vamos a tener una diferencia de intervalos como en el video anterior, es decir que el área aquí de alfa pues va a ser de 0.95. ese es el valor de alfa, ¿sí? Aquí ¿cómo le podemos hacer? Bueno, por cuestiones de tiempo ya se los voy a proporcionar. Recuerden que aquí tenemos como grados de libertad 4, entonces va a caer en la tabla en el valor de grados de libertad de 4, es una constante, ¿sí? Entonces vamos a corroborar si es cierto. Por cuestiones de tiempo pues ya voy a poner aquí los valores de chi cuadrada. Para este valor menor de chi cuadrada de 0.975,4 pues tiene un valor igual a 0.831, y para un valor de chi cuadrada de 0.025 con 4 grados de libertad pues tiene un valor de 11.43. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un valor de 3.26, pues efectivamente 3.26 está entre 0.831 y 11.43. Conclusión, el fabricante tiene razón. Sus baterías durarán en promedio, con promedio poblacional, 3 años y con una desviación estándar poblacional de 1 año. O sea, más menos 1 año. O sea, 3 más menos 1 año de duración. ¿Qué quiere decir? Mínimo aproximadamente 2 años, máximo inclusive hasta 4 años. Es lo que quiere decir este problema. Y de forma gráfica, pues el número 3, pues efectivamente pues caerá
más o menos en medio, o no en medio, sino un poco más hacia 0.831, pero pues es válido, pues 3.26. Es correcta la suposición o la hipótesis del fabricante. Bueno, pues con esto comprobamos, jóvenes, que es correcta la suposición. Es una aplicación de la distribución chi cuadrada. Por cuestiones de tiempo yo ya les proporcioné 0.975 y el valor de 0.025. Recordemos que este es alfa 3 y para obtener alfa 3 pues es igual a alfa 1 menos alfa 2. En este caso alfa 1 tiene un valor de 0.975 menos alfa 2 tiene un valor de 0.025 y esto es igual a 0.95. Es un intervalo, la probabilidad es de que efectivamente 3.26 está entre el 95% de los valores, entre 0.831 y 11.43. Bueno, pues así corroboramos de manera práctica aplicada la distribución chi cuadrada. Cualquier duda o comentario háganlo saber en YouTube, pueden comentar, ya no está restringido ningún video tutorial, o lo pueden hacer en Classroom o en Moodle. Bueno, que tengan excelente día, nos vemos, hasta luego.